Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Nuestro próximo invitado se encuentra ya con nosotros, Ricardo Vera de RB Consulting. Platiquemos, el viernes anterior se dio el arranque oficial de la temporada de campaña para la segunda vuelta. Dos candidatos, el candidato presidencialista por el partido de gobierno, Lenín Moreno, y del otro lado, la oposición representada por Guillermo Lasso. ¿Qué deberían hacer? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Cómo arranca? ¿Qué es lo que se debe hacer en una segunda vuelta? ¿Cuál debería ser el discurso de los candidatos? Para que Ricardo Vera nos acompañe. Buenos días, bienvenido, gracias por tu compañía. Marianela, buenos días a la amable audiencia de este prestigioso medio. Efectivamente, los dos candidatos, las dos opciones que están en la segunda vuelta, deberían seguir una estrategia dividida en tres aspectos fundamentales. El primero, mantener los votos que obtuvieron la primera vuelta y que les ayudó a que estén en la segunda vuelta electoral. Ahora, eso no se garantiza de por sí. Ya los que votaron por mí van a volver a votar, porque del otro lado no es una propuesta parecida, sino es lo contrario. La derecha, la izquierda, más o menos lo que se puede ver, o se podrá endosar, se podrán salir los votos de un lado para el otro. No necesariamente, porque nos enfrentamos a un denominador común que es una campaña sucia, una campaña que ha tenido de lado y lado muchos argumentos no necesariamente justificados que podrían poner en duda las propuestas de uno y otro. Continuando un poco con la propuesta, decíamos que la segunda estrategia que podrían utilizar es captar los 3 millones aproximadamente de intenciones reales de las personas, de los electores que optaron por las otras 6 opciones, los otros 6 binomios presidenciales. Y por otro lado tenemos una tarea bastante difícil, que es captar ese millón de indecisos que, textualmente hablando, tomaron su decisión al votar nulo o blanco, pero que actualmente no sabemos ni dónde están ni qué propuesta quieren escuchar. Ahora, es mucho más fácil capitalizar a aquellos que votaron por otros, que ahora tienen que decidir, es decir, que la primera vez sí votaron por ninguna de las dos opciones, pero que se pensaría que sí quisieran votar por uno de los dos. Tenemos ahí un poco, se empieza a aclarar el panorama. 3 millones de personas votaron, que aproximadamente corresponde a algo como el 25%, votaron por los otros 6 binomios. Tenemos la opción de las personas que votaron por el Partido Social Cristiano y Fuerza Ecuador, que aproximadamente son 2 millones de personas, que sus líderes tratan de influir, tratan de inducir en sus bases para que voten por la opción de Guillermo Lasso, lo que permite aparentemente aclarar el panorama de a dónde irían esos votos, estando conscientes que los votos no necesariamente se endosan. Es decir, quien sea el líder máximo dice votemos, pero no necesariamente la gente lo hace. Recordemos, depende de qué ideología se maneje. Recordemos que estos partidos son partidos de altísima popularidad, donde hay liderazgos bastante marcados que sí tendrán una influencia en un 70-75% del electorado. Eso para los candidatos que en realidad alcanzaron una interesante votación, quedando en tercero o cuarto lugar, dependiendo la zona del país donde se encuentran. Ahora, ¿por dónde debería ir el discurso de los candidatos? Hablemos de la opción de Alianza País del licenciado Lenín Moreno. Primero, debería un poco conectarse más con la clase media alta, con la clase media baja y con los emprendedores, considerando no solo como emprendedores a todos los empresarios grandes, sino pequeños y medianos empresarios. Ahí es donde la opción de Alianza País tiene muy poca aceptación. Por otro lado, debería de desconectarse un poco de la figura del presidente Rafael Correa, puesto que muchos de los electores que se encuentran indecisos consideran que se encuentra la figura del licenciado Lenín Moreno muy pegado a la figura del liderazgo del economista Rafael Correa. ¿Eso no le hace bien? Rafael Correa en las últimas elecciones ha tenido una muy alta votación. ¿No le hace bien tener ese paraguas, esa imagen nacional? Creo que es normal, independientemente del nivel de gestión que se haya hecho, que después de 10 años haya un desgaste político. Muchas personas ven en la figura del licenciado Lenín Moreno una figura de cambio, una figura que puede continuar todo lo bueno que haya hecho el movimiento Alianza País en estos 10 años, pero creen que es justo en este momento una renovación, que muy posiblemente el licenciado Lenín Moreno podría ser esa figura política que gobierne hacia cambiar cosas, hacia hacer ajustes que muy posiblemente fueron la debilidad de estos 10 años de gobierno. Ahora, entendiendo que en la clase media alta, lo quieren ver alejado, la clase de los quintiles más bajos que han recibido beneficios de otro nivel, lo quieren ver cerca.
Sí, indudablemente, por eso vemos que el presidente Rafael Correa se encuentra recorriendo el país, inaugurando obras importantes en provincias con una altísima votación, principalmente en la costa. Vemos que estuvo la semana pasada en el Guasmo, vimos que ha estado en Manabí, en zonas afectadas por el terremoto, con la finalidad de fidelizar ese voto que siempre ha sido fuerte en el Movimiento País. Por otro lado, tendríamos que debería ser la opción de Guillermo Lasso. Primero tendría que hacer exactamente lo contrario, conectarse con los sectores populares realizando una propuesta realmente de orden social, lo que implica que tenga que hablar del bono de desarrollo humano, lo que implica que tenga que hablar de programas populares de vivienda, lo que implica que tenga que hablar de acceso a créditos realmente sostenibles y sustentables para los sectores populares. Esta segunda vuelta te permite profundizar en la propuesta, porque en la primera nosotros vimos esbozos de la propuesta, grandes mítines, discursos sentimentales, pero no con las razones de cómo se van a hacer las cosas. Deberían hacerlo, pero sin embargo, considerando tus palabras, Marianela, si en 45 días no les permitió desarrollar una propuesta bastante sustentada en fondo, más bien fue superficial, quedaría en duda a ver si en 20 días de campaña podrían desarrollarlo. Continuando un poco, ¿qué es lo otro que debería hacer un poco Guillermo Lasso? Debería generar una agenda de gobernabilidad que le permita fidelizar a los movimientos políticos por un lado y a actores sociales por otro lado, para responder a la pregunta que se hace un sinnúmero de ecuatorianos, muy posiblemente indecisos o muy posiblemente ecuatorianos que votaron por las otras 6 opciones. ¿Cómo va a gobernar el país en el caso que sea presidente de la República? Pregunta que es más fácil responder para la opción de Lenín Moreno, que ya tiene un aparato público establecido, que ya tiene una agenda establecida, que tiene mayoría en la Asamblea. Esa pregunta debería responderla también en la opción de Guillermo Lasso, con la finalidad de demostrarle al país que podría tener un programa de gobernabilidad bastante serio que le permita aplicar su plan de gobierno propuesto. Ahora, estas alianzas no es la que las está manejando, y la estrategia que han hecho a través de Paul Carrasco con este aglutinamiento de otras organizaciones políticas y sociales. Sí, efectivamente vemos que el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, está liderando la agenda de gobernabilidad. Ahora habría que ver qué tan fuerte es esta agenda de gobernabilidad. Hemos visto otras propuestas, otros grupos de trabajo que ha estado liderando Paul Carrasco, pero hemos visto que han sido bastante frágiles, que no se han logrado sostener a través del tiempo. Esperemos que esta sí, que por el bien de la candidatura de Guillermo Lasso, pueda sostenerse eso, para que tengamos, en el caso que gane el candidato Guillermo Lasso, pueda sostenerse una gobernabilidad que tanto bien le hace al país. Los medios de comunicación alternativos, háblese de Internet, están jugando un papel allí con el tema de las denuncias permanentes de figuras de fuera del país. ¿Qué tanto puede influenciar estas declaraciones, estos spots, estos videos en la votación del ciudadano común en el Ecuador? Son bastante influyentes en cuanto demuestren de dónde proviene la información. Vemos que ya se ha desgastado el discurso de Carlos Pareja, ahora vemos actualmente que aparece el primo en segundo grado del señor presidente de la República, el señor Pedro Delgado, con una serie de denuncias, influyen importante, pero en un segmento de población que tiene acceso a las redes sociales. Vemos que el voto duro de Alianza País, en este caso que es el sector popular, le permitió generar aproximadamente un 30% de aceptación, donde normalmente estas denuncias no llegan. Nos damos cuenta que donde las redes sociales son fuertes, principalmente en la clase media, sí tuvo una repercusión importante, pero vemos que en este momento ya no sería una estrategia fundamental, sino que en lugar de atacar a las otras opciones, deberíamos fortalecer cada una de las propuestas, tanto el Movimiento Alianza País como el Movimiento Creo, para tratar de captar esas intenciones de voto que muy posiblemente en la primera vuelta no fueron para una de las dos opciones. ¿Qué tanto pueden influenciar los medios de comunicación incautados, la presencia permanente del presidente de la República en el tema de las sabatinas, estos recorridos? ¿Esto también capitalizará o disminuirá los votos de la oposición? Tiene sus fortalezas y sus debilidades. El exceso de aparecimiento mediático en un medio incautado de solo propuestas de país es muy posiblemente que haya generado que un sector importante de la población genere un voto rechazo hacia el Movimiento País. También ha sido una fortaleza, puesto que le ha permitido generar una fidelidad en un segmento de clase popular.
Vemos que estas estrategias en este momento ya no van a ser tan fuertes porque más o menos está generado la fidelidad en los segmentos a los que se ha buscado. Ahora hay que hacer otro tipo de trabajo, no necesariamente utilizando los medios públicos, sino un trabajo que va a ser más de territorio, un trabajo que va a ser llegar con las propuestas que la gente del sector popular quiere escuchar, con las propuestas que la clase popular quiere que se sustenten en un plan de gobierno que no necesariamente se hayan hecho ni en los 10 años de gobierno de nuestro país, ni que necesariamente se han justificado de manera sólida en la propuesta que ha presentado el candidato Guillermo Lasso. En todo caso, esos 20 días que arrancaron el viernes anterior, imaginamos que tiene que ser a 1000 por hora los candidatos. Hablemos de los vicepresidenciables. ¿Qué tanto le aportan o le disminuyen a cada una de las propuestas? Un candidato a vicepresidente es fundamental en la fórmula ganadora o perdedora. Por un lado vemos que los candidatos a vicepresidente han sido el principal blanco de las críticas, tanto al ingeniero Jorge Glass como al doctor Andrés Páez. Se han visto inundados de una serie de denuncias. Aparentemente han sido los puntos débiles de cada una de las candidaturas. Es decir, ¿se equivocaron posiblemente en sus candidatos a la vicepresidencia? Muy posiblemente porque venían los dos candidatos con una baja popularidad, venían los dos candidatos con algunas sombras, no necesariamente que se hayan demostrado, pero no eran candidatos que son muy fuertes en cuanto a una aceptación. Sin embargo, también ha sido un puntal importante, puesto que al no tener un perfil bajo, se han mantenido con un perfil altísimo que a su vez les permite solidificar la propuesta primeramente en territorio de su candidato a presidente. Recordemos que en 20 días de esta segunda vuelta electoral es imposible que el candidato a presidente vaya a todos los sectores. Por eso la primera estrategia que van a hacer es optimizar principalmente el trabajo en la costa, dejando a la sierra o a su vicepresidente o a los otros actores políticos que forman parte de su coalición. Recordemos que hay un voto importantísimo en Manabí, recordemos que hay un voto importantísimo en Los Ríos, recordemos que hay un voto importantísimo en El Oro y recordemos que hay un voto importantísimo en Guayas. Por lo tanto, ahí es donde se va a concentrar el trabajo de la principal opción presidencial, en este caso Guillermo Lasso o el licenciado Lenín Moreno. En todo caso, en los próximos días veremos y continuaremos platicando de política. ¿Ustedes cuándo levantan información en encuestas en lo local? Entre el jueves y viernes vamos a hacer una encuesta para medir la intención de voto para presidente. Cuéntenos los resultados. Con todo gusto estaremos aquí, Marianela. Ricardo Vera de RB Consulting, a propósito de lo que pasa en esta segunda vuelta, campaña que arrancó el viernes anterior, y la elección será el próximo 2 de abril. Los ecuatorianos tenemos una responsabilidad, profundizar en las propuestas. Tenemos solo dos opciones. Profundice, vea la imagen que han hecho cada uno de los personajes en su vida diaria, antes de haber sido personaje político, que ha venido haciendo, cómo ha capitalizado desde lo social, desde lo económico, cuáles han sido sus propuestas, cómo han llegado. Y conozcamos allí, sí, cada una de las propuestas, cuáles son los puntales principales que están teniendo para tener ese voto responsable, para quedar bien con nuestro país, pensando en las futuras generaciones. Tenemos esa posibilidad. El poder ahora se encuentra en el pueblo. Hoy nosotros somos quienes decidimos a través del voto.